muchos se preguntan cuál va a ser la respuesta de Israel ante esta situación, cuál va a ser esa acción, una represalia más fuerte, puntos claves, cuándo, de qué manera, cómo. Bueno, todo esto es lo que tendremos que esperar. Y mientras tanto, hay un mensaje de el primer ministro Benjamín Netanyahu y esto dice, adelante. אזרחי ישראל, בפתח דבריי אני שולח תנחומים למשפחות נרצחי הפיגוע הנפשע ביפו ואיחולי החלמה שלמה לפצועים. כמו במתקפת הטילים, גם מאחורי הפיגוע הזה יש יד מכוונת ורצחנית. היא מגיעה מטהרן. הערב איראן שוב תקפה את ישראל במאות טילים. המתקפה הזאת נכשלה. היא סוכלה בזכות מערך ההגנה האווירי של ישראל, שהוא המתקדם ביותר בעולם, ואני מברך את צה"ל על ההישג המרשים. היא גם סוכלה בזכות הערנות והאחריות שגיליתם אתם, אזרחי ישראל. ואני מודה גם לארצות הברית על תמיכתה במאמץ ההגנה שלנו. איראן עשתה הערב טעות גדולה, והיא תשלם על כך. המשטר באיראן לא מבין את נחישותנו להגן על עצמנו ואת נחישותנו לגמול לאויבינו. סינואר ודף לא הבינו זאת, נסראללה ומוחסן לא הבינו זאת, וכנראה יש בטהרן אלה שלא מבינים זאת. הם יבינו. נעמוד בכלל שקבענו. מי שתוקף אותנו, אנחנו תוקפים אותו. זה נכון בכל מקום כשאנחנו נלחמים בציר הרשע. זה נכון ליהודה ושומרון, זה נכון לעזה, ללבנון, לתימן, לסוריה, וזה נכון גם לאיראן. אנחנו נלחמים בציר הרשע בכל מקום, כולל חיילינו הגיבורים שפועלים עכשיו בדרום לבנון ובעזה. היום יותר מתמיד, כוחות האור בעולם חייבים להתאחד ולפעול יחד נגד משטר האייתולות החשוך שהוא מקור הטרור והרוע באזורנו. עליהם לעמוד לצד ישראל. הבחירה מעולם לא הייתה ברורה יותר, בין העריצות לחופש, בין הברכה לקללה. בערב ראש השנה אני אומר לכם, אזרחי ישראל, ישראל בתנופה, בציר הרשע בנסיגה. נעשה כל מה שצריך כדי להמשיך מגמה זו, להשיג את כל מטרות המלחמה, ובראשם החזרת כל חטופינו, ולהבטיח את קיומנו ועתידנו. שנה טובה ופתוחה לכולכם. El primer ministro Benjamín Netanyahu decía, Irán ha cometido un grave error, van a pagar por eso y nosotros lucharemos con el eje del mal donde sea, como sea, cuando sea. Para entender este mensaje, lo que dijo el premier, vamos a conversar con un analista internacional desde Argentina, Mauro Embe, quien abrió un espacio en su ocupada agenda, está con nosotros y a quien agradezco. Mauro, ¿cómo estás? Bienvenido a DNews Central. ¿Qué tal? Muchas gracias. Mauro, estábamos escuchando el mensaje del premier Benjamín Netanyahu. Él dijo, se cometió un gran error y vamos a hacerlos pagar cuando sea como sea. Y después dijo, vamos a luchar contra el eje del mal. ¿A quién hace referencia el primer ministro cuando dice el eje del mal? ¿A quiénes? El primer ministro Benjamín Netanyahu está haciendo referencia básicamente a la República Islámica de Irán y aquellos agrupaciones terroristas proxies que Irán utiliza en toda la región de Medio Oriente para llevar a cabo no solo sus intereses, sino también una agenda a nivel político, incluso también a nivel bélico, si se quiere, que incluye, entre otros grupos, a los hutíes, a las fuerzas populares de movilización en Irak, por ejemplo, lo mismo a Hezbollah y a Hamas, y la Yihad Islámica Palestina, ¿no? Que son los grupos que más han tenido que ver por el conflicto que comenzó el 7 de octubre con la Franja de Gaza y hasta el día de hoy. Ahora, muchos nos preguntamos durante toda esta jornada de qué manera va a ser esta respuesta de Israel. Ya el anterior entrevistado nos decía, sea como sea, tiene que ser una respuesta fuerte porque los ojos de los enemigos están puestos. De la manera como responda, pues vendrían los demás ataques. Pero ¿hay acuerdos que hay que respetar para una represalia? Te pregunto, Mauro. Bueno, yo creo que en la estrategia que ha tomado, o al menos no la estrategia, la dinámica que ha tomado el conflicto, sobre todo en las últimas semanas, ni siquiera diría meses, sino en las últimas semanas, es que ha ido todo escalando de cierta manera que el Estado de Israel ha decidido no solo hacer las distintas operaciones desde la explosión de los buscapersonas en el Líbano junto con la eliminación de Hassan Nasrallah, el líder
del grupo terrorista Hezbollah, incluso con las incursiones en el Líbano, y si nos remontamos incluso un poco más atrás, con la eliminación también de Ismail Haniyeh en territorio iraní, que no fue confirmado por parte del Estado de Israel, pero uno presupone ha sido una directiva que ha tomado el Estado israelí. Yo diría que ese escalamiento de la tensión es una manera no solo de responder al ataque de Hamás del 7 de octubre, sino también de volver a imponer cierto status quo en Medio Oriente que hasta el 6 de octubre, por ejemplo, en status quo, al menos de seguridad y defensa, favorecía a Israel, y que después del 7 de octubre, con el ataque, sobre todo con la virulencia, lo que fue, Israel es como que volvió a subir la vara de lo que puede llegar a reprimir cualquier represalia de un grupo enemigo o de un país enemigo, como el caso de Irán. Yo no creo de todas maneras que la represalia israelí sea masiva, sino que probablemente sea contra objetivos puntuales dentro de Irán. ¿Estos objetivos te parece que serían algo más que afecte la economía de Irán, puntos estratégicos como centros de donde se explota el petróleo? ¿A dónde crees tú que pondría la bala, en este caso, Israel? Yo creo que iría, por un lado, por el petróleo, por otro lado, podría ir tranquilamente con algún ataque o sabotaje a alguna de las centrales nucleares iraníes. Recordemos que el desarrollo nuclear iraní, la potencialidad del uso de ese desarrollo nuclear con fines bélicos es una de las principales preocupaciones de Occidente y sobre todo de Israel, por ser su enemigo más cercano, y o con la eliminación potencial de algunos de los científicos nucleares y, por qué no, de algún que otro político, ya sea iraní o de algún grupo de estos proxies que mencionaba antes, que se encuentra en Irán, como fue el caso de Haniyeh. Lo que sí coincido con lo que usted decía, que la represalia tiene que ser fuerte, porque no puede permitirse en este escenario que un ataque de Irán, distinto al que había sido en abril, porque en este caso fueron alrededor de 180 misiles balísticos y no los drones de la vez pasada, porque estos misiles llegaron mucho más rápido y que Israel, junto con Estados Unidos y se cree también Gran Bretaña, han defendido. Si la respuesta no es contundente, tanto Irán, a Hezbollah, incluso a Hamás, la cuestión podría llegar a poner en duda esta estrategia de plantear un nuevo status quo, que es lo que hizo, al menos decidió Israel en las últimas semanas. Mauro, la pregunta que le vengo haciendo a todos los invitados con los que comparto en esta noche, ¿ve usted una salida, una resolución pacífica, el fin de una guerra? Si lo ve, ¿de qué manera? Por ahora yo creo que no. Yo creo que en el corto plazo es inviable que haya un cese al fuego. Si hay un cese al fuego no va a ser una paz, si se quiere, un acuerdo diplomático demasiado duradero en todo caso, porque hoy en día, como dije, se está estableciendo una nueva dinámica de relacionamiento, violenta en este caso, entre los diferentes actores de Medio Oriente, y no solo lleva tiempo, sino que hay que recordar también que todavía Israel tiene 101 ciudadanos secuestrados en la Franja de Gaza. Digo, eso no puede, la operación tanto en el Líbano como el ataque a Irán no puede opacar esa realidad, y al mismo tiempo cualquier tipo de acuerdo va a tener que encontrar a las partes conformes con aquella posición que mantiene en este momento. Y yo no sé si hay hoy en día algún actor que esté en una posición cómoda para empezar a negociar. Yo no creo que hoy ninguno de los actores de Medio Oriente haya completado, al menos de mínima, algún objetivo que le permita sentarse en la mesa de negociaciones. Eso lo veremos, no sé si en las próximas semanas, sino en los próximos meses incluso. Mauro, mañana ya comienza el nuevo año judío. Obviamente se preparaban hoy los ciudadanos a una celebración, dentro de lo que quepa en esa palabra, con su familia. ¿Cree usted que mañana vuelve a la normalidad la situación en Israel o se mantiene más bien un día oscuro para mañana? ¿Cuál es su mirada? Yo creo que la ciudadanía israelí no va, y judía en todo el mundo, no va a pasar un año nuevo judío igual a los anteriores, sobre todo con el dolor y la mancha que ha quedado después del ataque del grupo terrorista Hamás el 7 de octubre. En particular, la población israelí va a estar atenta. Digo, que sea el año nuevo judío no implica que no pueda llegar a haber algún ataque del exterior que haga como el día de hoy, que miles y miles de familias tengan que ir a los refugios antibombas porque sufren ataques contra territorio civil. Digamos, el ataque tanto de Irán, la República Islámica de Irán, como el grupo terrorista Hezbollah, como también el grupo terrorista Hamás, no distingue entre civiles y no civiles. Digamos que los blancos siempre son indistintos, y si son algún blanco militar, al mismo tiempo puede dañar a uno civil, y eso es algo que lamentablemente la población israelí ha tenido que convivir en los últimos meses, los últimos años también, ¿no? Pero los últimos meses en particular, y que hoy el año nuevo judío no va a ser igual al resto.
No va a ser igual al resto, va a estar plagado de dolor y también de incertidumbre respecto a lo que pueda llegar a pasar. Sí, tomando en cuenta también, usted lo mencionaba, lo recalco, los 101 refugiados todavía allí capturados por el grupo o Hamas, estos rehenes, quiero bien decir. Mauro Embe, analista internacional, gracias por su tiempo. Seguiremos en contacto. Tenga buena noche. Muchísimas gracias. Hasta luego.